Bueno, vamos a hacer una clase muy práctica de ojo. La anatomía de ojo es una anatomía compleja de entender, eh, vista muy seco, por decirlo así, a mi forma de ver, con muchos detalles anatómicos, pero sin enseñar la relevancia clínica. Como siempre lo he intentado hacer, la orientación que yo les doy en la anatomía es para que se aprendan a desenvolver en situaciones más adelante donde les va a ser útil, y por eso se llaman ciencias básicas. La idea no es que salgan anatomistas, ni que seamos anatomistas y conozcamos el 100% de los detalles anatómicos del ojo, sino aquellos que en la práctica del médico general resultan importantes. Bien, aquí tenemos entonces la anatomía de superficie del ojo, todos la conocemos, tenemos los ojos cerrados o el ojo cerrado, un ojo abierto, donde miramos pues las diferentes estructuras que hacen parte. El ojo es, o el órgano de la visión, se compone de varias estructuras. Aquí vemos la parte externa, donde miramos los dos párpados, un párpado superior y un párpado inferior. En cada párpado, en el ojo abierto y en este ojo cerrado, vemos un borde libre, y en cada borde libre, pues, eh, unos folículos pilosos que corresponden a las pestañas. Ese espacio que se produce entre los dos párpados, el párpado superior y el párpado inferior, se conoce como hendidura palpebral. ¿Listo? No confundir aquí cuando nos hablan de la conjuntiva vulvar, que ya es algo que voy a explicar más adelante. La parte más externa entonces de los ojos está compuesta por los párpados, que ya vamos a hablar, o a entrar en detalle, hay unos detalles importantes de la anatomía de los párpados. A cada lado encontramos unos bordes o unos ángulos, que es el ángulo medial eh, del ojo y el ángulo lateral, o más bien de la comisura palpebral, un ángulo medial y un ángulo lateral. Ahí en esta vista pues vemos nosotros también la esclera, que es la parte blanca de los ojos, del globo ocular más propiamente dicho, el famoso iris, que es la zona coloreada, la pupila, que es la porción central, y no lo vemos aquí, pero pues la transparencia entre, ya lo vamos a ver, la parte más anterior del ojo, que es la córnea. Acá tenemos una vista del párpado inferior, donde vemos la conjuntiva. La conjuntiva es una porción de tejido conectivo que se adosa tanto en la porción escleral, es decir, del globo ocular, como en la porción palpebral. Quiere decir, como lo acaba de decir, que tiene dos partes. Una conjuntiva vulvar, que se adosa a la esclera, y una conjuntiva palpebral, que se adosa sobre eh, la mucosa de los párpados. Ese espacio que se forma entre las dos conjuntivas se denominan fornix en cada uno de los párpados. En el párpado superior hay uno y en el párpado inferior hay otro. Cuando se unen los fornix, cuando se cierra el ojo, se forma la cámara lagrimal o el cúmulo lagrimal o el espacio lagrimal, por donde, o cámara lagrimal también le suelen llamar, o saco lagrimal, aunque no confundir con el saco lagrimal del aparato lagrimal. Acá vemos lo mismo en el párpado superior, vierte en el párpado, vemos la porción interna, la conjuntiva palpebral, ¿sí? Que se suele examinar sobre todo la inferior para mirar qué tan rosada o qué tan pálida es la conjuntiva, como un signo indirecto de la anemia. En los casos en los que hay disminución del valor de la hemoglobina o del hematocrito, suele tornarse de un color pálido, mientras que si hay un valor normal, pues toma su característico color rosado. Bien, acá nos están mostrando el lago lagrimal. El lago lagrimal es toda la película lagrimal que se acumula sobre el ojo y forma una película. Esa película se le denomina el lago lagrimal. Ahora hablamos de los puntos lagrimales, que hay dos puntos, un punto lagrimal superior y un punto lagrimal inferior, que corresponden a las aperturas de los canales lagrimales que desembocan cada uno en el saco lagrimal. Eso lo vamos a ir viendo en la medida que vamos desarrollando la clase. Bien.
Aquí tenemos entonces un modelo de un ojo en el Atlas del Complete Anatomy, donde nos muestran todas las estructuras de el ojo, desde las más externas hasta las más internas, y ya vamos a entrar en detalle en este modelo para explicar algunas cosas que resultan importantes. Por ahora vamos a volver al Atlas. Bueno, lo que nos están mostrando aquí es una conjuntivitis. Ya saben ahora por qué se llama conjuntivitis, por el nombre de este tejido conectivo que se adosa tanto a la parte escleral, que se conoce como conjuntiva vulvar, y a la parte del párpado, que se conoce como eh, conjuntiva palpebral, producto de procesos inflamatorios, generalmente de tipo infeccioso, en este caso, por las características que se muestran en ese ojo de una infección bacteriana. Recuerden que puede ser también infecciones virales, infecciones fúngicas, e incluso no en procesos infecciosos, que no es lo único que genera inflamación, sino, por ejemplo, ante la reacción, por ejemplo, a un agente químico, como cuando nos echan talco en los ojos o carioca en los carnavales. Respuesta pues a ese estímulo externo se produce una respuesta inflamatoria y genera conjuntivitis. En este caso es claramente una conjuntivitis bacteriana. ¿Qué caracteriza la conjuntivitis? Recuerden que en la inflamación uno de los procesos que se da es la vasodilatación. Esa vasodilatación y generación incluso de nuevos vasos, angiogénesis, se nota en la esclera, en la porción blanca de los ojos, que ya no se torna blanca, sino que es completamente roja. Y hay un aumento o una producción de una secreción blancuzca, que es pus, la respuesta inflamatoria hacia las bacterias que se está produciendo en la conjuntiva vulvar y en la conjuntiva palpebral, que hace que se inflame además el párpado. En este caso, por ejemplo, hay una blefaroconjuntivitis. ¿Por qué blefaroconjuntivitis? Hablamos solamente de conjuntivitis cuando está inflamada la conjuntiva. Si está inflamado el párpado, hablamos también de blefaritis. En estos casos, por ejemplo, de conjuntivitis bacteriana, se envían colirios con antibiótico, como por ejemplo la gentamicina en gotas, y se las trata a los pacientes pues utilizando estas gotas o estos colirios con antibiótico, lo que pues disminuye la carga bacteriana, mejora la respuesta inflamatoria y el ojo empieza a mejorar. En algunos casos no es suficiente el tratamiento tópico y se requiere tratamiento oral, y en casos muy severos, cuando ya no hay solamente una blefaritis sino una celulitis periorbitaria, pues tratamiento con antibióticos parenterales. Ya vamos a ver también la razón de esto. Bien, acá miramos una imagen donde nos recuerdan la glándula lagrimal. Vamos a hablar de eso también más adelante, y las salidas de un tipo de glándulas que se llaman glándulas tarsales. Ya vamos a ver qué es el tarso, que se conocen con el epónimo de las glándulas de Meibom. Ya vamos a entrar a hablar al respecto de esto. Esta imagen es muy buena desde un punto de vista histológico para entender las capas del párpado. Tenemos un párpado superior en un corte coronal desde una vista lateral, perdón, en un corte sagital desde una vista lateral. Miramos lo más externo del párpado, ¿sí? Que es la piel. La piel del párpado, que es una piel sumamente delgada, una de las pieles más delgadas que hay en el cuerpo, es la piel del párpado, y recuerden la piel de los testículos. Se sigue de un tejido conectivo o un tejido celular subcutáneo que es también muy delgado. Y en su espesor, en el espesor o en el interior de ese tejido conectivo, encontramos nosotros un músculo que se llama el músculo elevador del párpado superior, y esta es una diferencia respecto al párpado inferior. Solamente el párpado superior tiene un músculo propio. Ahora, los párpados tendrían, o más bien, el párpado superior tendría dos tipos de músculos. El músculo orbitario o orbicular, recuerden, nosotros los vimos dentro de los músculos de la cabeza, decíamos, se dividen en dos grupos, de la expresión facial y de la masticación. Dentro de los grupos de la expresión facial estaban los perioculares, y el más importante de los perioculares sin duda era el orbicular de los ojos. Del orbicular de los ojos, decíamos, tiene dos porciones, una porción orbitaria y una porción palpebral. Acá vemos entonces la porción, la parte palpebral
del músculo orbicular de los ojos. Deme un momento, ponemos este otro atlas. Bien, entonces ahí tenemos la cara, ahí están los ojos, uno a cada lado, los párpados, etc., lo que ya vimos de la anatomía de superficie. Cuando nosotros retiramos la piel y tejido conectivos, nos quedan los músculos. Aquí vemos el músculo orbicular de los ojos con sus dos porciones, recuerdan, una porción orbitaria y una porción palpebral. Vamos a ir recordando cosas y conceptos que ya habíamos hablado. El músculo orbicular de los ojos, siendo un músculo de la expresión facial, está inervado por un par craneal que es el séptimo. El par séptimo es el facial. Y este músculo se encarga solamente de una función, que es el cierre de los párpados. Uno a veces dice de los ojos, realmente el ojo no se cierra, se cierran los párpados. Pero bueno, de cerrar los ojos, de cerrar los párpados. Cuando se hace con mucha más fuerza, pues también se contrae la porción orbitaria. Es decir, la función del séptimo par, deducida a partir del músculo orbicular de los ojos, es cerrar los ojos. Por eso decíamos, en la parálisis facial, ¿qué no va a poder hacer el paciente cuando se le paraliza medio lado de la cara? Que decíamos, hay dos, que es una parálisis central, que es cuando se afecta el núcleo del séptimo par, eso ya lo tendrían que haber visto en neuroanatomía, y también la explicación de por qué una central solo produce una parálisis de los 2 tercios inferiores, mientras que la parálisis periférica produce una parálisis completa, es decir, de los 3 tercios de la cara. Pero bueno, en una parálisis de velo, una parálisis periférica, donde hay un compromiso del orbicular de los ojos, pregunta uno, ¿qué no puede hacer el paciente? Y el paciente lo que no puede hacer es cerrar el párpado. No puede arrugar la frente, no puede cerrar el párpado, se desvía la comisura labial. ¿Listo? Eso es lo que no va a poder hacer el paciente en una parálisis facial o débil. Y pues la comisura labial se desvía hacia el lado bueno, ¿no? Porque es donde quedan actuando la tensión de los músculos sanos, arrastra el pedazo de donde no hay tensión. Bien, ahora, si el orbicular de los ojos, inervado por el séptimo par, cierra los párpados, cierra los ojos, ¿quién los abre? La respuesta está acá. Los abre el músculo elevador del párpado superior. Quiere decir que en los humanos, en nosotros los humanos, los párpados abren solo a expensas del párpado superior. El párpado inferior prácticamente es fijo, ¿sí? No se eleva, salvo un poco cuando uno cierra, al contrario, en vez de cuando uno lo abre los ojos, cuando lo cierra. Ese músculo elevador del párpado superior no está inervado por el séptimo par, sino que está inervado por el tercero. Ahora, este músculo elevador del párpado superior, tiene dos porciones, por decirlo así. Una que es la propia, es decir, el elevador del párpado superior, el elevador puro. Acá lo vamos a ver. Desde arriba, mírenlo. Ahí está el músculo elevador del párpado superior. Y tiene otra pequeña porción, una muy pequeña porción, que no va a ser inervada directamente, por decirlo así, por el tercer par, que se llama una porción tarsal, va hacia el tarso. Como les digo, ya vamos a explicar qué es el tarso, aquí precisamente en esta imagen, que va hacia el tarso, que es esta lámina de tejido conectivo denso, ya es un tejido conectivo denso propio del párpado, donde se va a dosar el músculo, y una porción de este músculo va precisamente hacia ese tarso superior. Ambos párpados, tanto el párpado superior como el párpado inferior, poseen esa capa de tejido conectivo que es el tarso. La única diferencia entonces entre el superior y el inferior va a ser el músculo elevador del párpado superior. Esa porción que se adosa, aquí ustedes ven una porción que está adosada al tarso superior, miren este tejido conectivo, tiene una
inervación simpática. Vamos a ver que la inervación del ojo es muy importante, o de todas las estructuras del globo ocular, es muy importante conocerla. Esa inervación simpática, ¿sí?, que proviene del ganglio cervical, que en el caso del ojo, todas las estructuras del ojo, la porción simpática no viene de los pares craneales, porque a partir del tercer par, el ganglio ciliar, o que recibe información del ganglio ciliar, el ganglio ciliar es solamente parasimpático. La porción simpática o la inervación simpática de las estructuras del globo ocular vienen del cuello del ganglio cervical, ¿sí?, que está en la porción inferior del cuello y asciende sus nervios a través de la carótida y por algunas ramas, ya las vamos a ver cuáles son, llegan a los distintos nervios que inervan, valga la redundancia, estas estructuras y les provee la inervación simpática. Esto que les estoy explicando le doy vueltas porque tiene relevancia clínica en uno de los síndromes oculares más importantes y que se logra ver con alguna frecuencia, que es el síndrome de Horner. Bien, siguiendo con las capas, entonces habíamos dicho, tenemos la piel, tenemos un tejido celular subcutáneo, que el tejido celular subcutáneo de la piel no es muy grueso. Aquí no nos señalan otras dos partes importantes, que es el tabique palpebral, que es una porción de periósteo que se extiende hacia acá, donde se van a insertar el músculo orbicular de los ojos y parte del músculo palpebral. Los tarsos, uno superior y uno inferior, como si aquí nos mostrara en el párpado inferior. Y aquí en la porción inferior del párpado encontramos unas glándulas que abren hacia el borde libre de la membrana tarsal, que son estas glándulas que se denominan glándulas como glándulas tarsales o también conocidas con el nombre de glándulas de meibomio. ¿Listo? Que abren hacia la porción libre de el tarso. Más interiormente, pues encontramos nosotros la conjuntiva palpebral, y acá, si estuviera el globo ocular, encontraríamos la conjuntiva vulvar, y entre los dos, ese espacio que se forma, que se denomina fornix. Vamos a ver si en este lo muestra. Encontramos, miren, el párpado y sus capas. Ahí está la de los músculos. Esto es el tarso. Bueno, esa propiamente es la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior. Y aquí encontramos el tarso, como ese tejido conectivo, profundo y denso, donde se van a insertar estructuras del globo ocular. Y luego, aquí deberían señalarnos la conjuntiva. Esas son las glándulas tarsales, evidentemente, o glándulas de meibomio, que abren, miren, hacia el borde libre de los párpados. Al lado se podría decir de los folículos, y donde hay folículos pilosos también hay glándulas sebáceas. Recuerden entonces aquí que aquí también están presentes glándulas sebáceas como anexos de la piel. Y miren, aquí finalmente encontramos la conjuntiva. Entonces recuerden que la conjuntiva tiene esas dos partes, una parte que está aquí en el párpado superior y en el párpado inferior, y otra parte que está adosada al globo ocular. Ese espacio entre esas dos, entre la conjuntiva palpebral y la conjuntiva escleral o vulvar, se denomina fornix. Fornix superior, ese espacio que está ahí, y un fornix inferior. Cuando el ojo se cierra, pues sencillamente se forma la cámara lagrimal, ¿sí? O pues discurre toda la película lagrimal. Bien, ahora volvemos a esa imagen. Ahí encontramos nosotros en otra imagen los tarsos, un tarso superior y un tarso inferior, que se unen a las porciones óseas a través de dos ligamentos, que es el ligamento palpebral lateral y el ligamento palpebral medial, que también ya lo vamos a mostrar en una imagen. Bien,
¿Por qué hacemos énfasis en las glándulas de meibomio y que esas glándulas de meibomio abren hacia la porción libre de los párpados? Cuando esas glándulas se obstruyen y su secreción o el material que secretan, pues al ser obstruida la glándula, se acumula, se inflaman, hay un crecimiento bacteriano y se produce una enfermedad que se llama el chalacio. ¿Listo? Acá vemos dos de las patologías más frecuentes que se producen en los párpados, que es el chalación y el, eh, um, el oursuelo, que se escribe así. ¿Listo? Y tienen unas pequeñas diferencias. Bien, lo que vemos en la imagen A nos muestran entonces un párpado inflamado, es decir, hay blefaritis, hay inflamación del párpado, y en el borde libre encontramos al lado de un folículo piloso un crecimiento como si fuera un barro. ¿Listo? Cuando se produce la obstrucción, ya dijimos, del drenaje de esa sustancia oleosa que drena hacia el borde libre de los párpados, se produce un crecimiento bacteriano e inflamación y pues aparecen estas lesiones que se denominan chalacio, ¿vale? Acá en la imagen B vemos también, en este caso es un párpado inferior, hay inflamación y al lado de unos folículos pilosos un crecimiento también en el contexto de una blefaritis. Entonces, así es como se ven los chalacios. Bien. Recorderis anatómico de la órbita. Muy importante hacerlo. ¿Dónde se encuentran los globos oculares? Los globos oculares se encuentran en la órbita. Ya lo hablamos en cráneo, pero lo retomamos. La órbita es una estructura en forma de una pirámide, muy parecida a una pirámide, con un vértice posterior y una base anterior, que tiene un techo, un suelo y dos caras, una cara o dos paredes, más bien una pared medial, en este caso, estamos viendo una órbita izquierda y una pared lateral. 7 huesos componen a la órbita. Superiormente, o el techo de la órbita está compuesto enteramente por la porción orbitaria del hueso frontal. El piso o suelo de la órbita, que está compuesto por una pequeña parte del hueso lagrimal o unguis, mayormente por el hueso maxilar y por una porción del hueso cigomático. La pared medial, que está compuesta por el unguis o lagrimal, por la lámina lateral del etmoides, y hacia su porción más posterior miramos a una parte del hueso esfenoidal. Y la porción lateral, que está compuesta por el hueso cigomático y el hueso esfenoidal. Y hasta ahí irían 6 huesos. Decíamos que el séptimo es una pequeñísima porción del proceso palatino que está en la parte más posterior del vértice de esa pirámide en el suelo de la órbita. Muy pequeña, casi que insignificante, casi que para ni tenerla en cuenta, pero pues está ahí y por eso la nombramos. Entonces, 7 huesos que componen la órbita que ustedes ya conocen cuáles son. Detalles anatómicos de la órbita que son bastante relevantes conocerlos. Recuerden ustedes el agujero óptico, el canal óptico, por donde atraviesa el nervio óptico y penetra a la retina. O más bien, siendo justos, la retina confluye y forma el nervio óptico y este penetra al cráneo a través del canal óptico. La arteria oftálmica que le provee irrigación al nervio óptico, segundo par craneal, y algunas estructuras del interior de la cavidad orbitaria que también penetra por esta zona del canal óptico. La fisura orbitaria superior, supremamente importante, por donde pasan el tercero, cuarto, quinto y sexto par craneal. O sea, pasa el motor ocular común, el patético troclear, la rama oftálmica o 5A, la rama oftálmica del trigémino, y
el nervio abducens o motor ocular externo, sexto par craneal. Adicionalmente, pasa la vena oftálmica superior por la fisura orbitaria inferior, donde esencialmente como estructuras relevantes pasa la vena orbitaria inferior y algunas ramas, ingresan por ahí algunas ramas del nervio oftálmico. Bien, en el techo de la órbita encontrábamos nosotros dos fosas, una fosa superior y lateral, que es la fosa lagrimal, y una pequeña eminencia ósea con una pequeña fosa circundante que se llamaba la fosa troclear y la espina troclear. Ya vamos a ver por qué es que se llama espina troclear, porque ahí se inserta parte de una estructura que se conoce como la tróclea, que hace parte del del músculo oblicuo superior. Y la fosa de la glándula lagrimal, pues recibe su nombre precisamente porque ahí se ubica la glándula lagrimal. Acá vemos el piso de la órbita y vemos el surco infraorbitario. Acá nos muestran la porción superior y nos señalan la fosa de la glándula lagrimal, superior y lateral, y nos debería señalar acá en la porción medial la espina troclear. Acá vemos la pared medial con el hueso lagrimal, el candal o el conducto nasolagrimal que comunica la órbita con la cavidad nasal. Como siempre lo hemos dicho, la razón por la cual cuando lloramos empezamos a moquear y hacia donde drenan las lágrimas que continuamente estamos produciendo, pues para luego, desde la cavidad nasal, ser pasadas a la nasofaringe y orofaringe y ser finalmente deglutidas. Bien, la comunicación pues que ya habíamos visto a través del hueso esfenoides y sus distintos orificios, el canal óptico, la fisura orbitaria superior, lo cual comunica la órbita con la fosa craneal anterior. Acá nos hacen un corte sagital, donde miramos nosotros algunas porciones de esa órbita con esa maxila. Vemos el seno maxilar y el borde lateral o marginal de la órbita y el hueso frontal. Muy bien. Bueno, ¿por qué es importante conocer esta parte de la anatomía? O sea, la relación que tiene la cavidad orbitaria con las distintas porciones del cráneo. Vamos a ver con quién tanto se comunica. La órbita se comunica con la fosa anterior, ya dijimos, a través del canal óptico y la fisura orbitaria superior. A través del conducto nasolagrimal se comunica con la cavidad nasal. A través de las celdillas etmoidales, o más bien de los agujeros etmoidales anteriores y posteriores, ¿sí? Se comunica con los senos etmoidales. A través de una forma indirecta, podríamos decirlo, con la fisura pterigomaxilar, se comunica con el canal maxilar. Estas situaciones son importantes porque cuando hay un proceso neoplásico, inflamatorio o infeccioso de la órbita, por vecindad o por contigüidad a estos tejidos, puede expandir la infección a estas áreas o viceversa. Una infección en alguna de estas áreas puede llegar a comprometer el globo ocular. Por eso decíamos que cuando hay una celulitis periorbitaria, el tratamiento antibiótico generalmente se hace parenteral por el alto riesgo que tiene de una infección que se denomina meningitis. ¿Por qué? Porque la órbita es un paso abierto, se puede decir así, especialmente a través de las venas de la órbita. Sí, de acuerdo, todas terminan drenando en las venas oftálmicas y esas entran a la cavidad craneana y pueden llevar en sí, en su sangre, las bacterias y pues producir la diseminación de esas infecciones o a través de los fluidos que normalmente deberían drenar, ejemplo, las lágrimas que ahora están llenas de pus, drenan hacia el conducto
nasolagrimal pueden inflamar el saco lagrimal, produciendo algo que se llama una dacriocistitis, ¿sí? Y desde aquí fácilmente prolongarse a los senos maxilares o senos frontales o a las distintas partes que hemos visto. Aquí nos señalan a las partes donde se comunica el cráneo, nos dicen, miren, se comunica con la fosa craneal anterior, ya sabemos a través de quién se comunica con la fosa craneal anterior, ya dijimos, los forámenes, aquí dicen los forámenes etmoidales anteriores y realmente no. El foramen etmoidal anterior y posterior comunican la órbita con las celdas etmoidales. A la fosa anterior se comunica la órbita a través de la fisura orbitaria superior y del canal óptico por evidentes razones. A la fosa craneal media, ellos nos dicen que a través del surco óptico, de lo que ya acabé de mencionar anteriormente, a la fosa infratemporal, a través de la fisura orbitaria inferior, a la fosa pterigopalatina, a través de la fisura orbitaria inferior, a las celdillas etmoidales, a través del foramen etmoidal posterior, a la cara, a través del foramen infraorbitario y cigomático orbitario, y a la cavidad nasal a través del conducto nasolagrimal. Muy bien, aquí encontramos nosotros lo que hablábamos de los músculos. Vemos una imagen donde han disecado la piel, el tejido conectivo y nos muestran los músculos. Aquí vemos el orbicular de los ojos con sus dos porciones, una porción orbitaria y una porción palpebral, y las funciones de las cuales hablamos. Podríamos hablar también de una tercera porción, que no es más que unas fibras de la parte palpebral que confluyen sobre el ligamento palpebral medial y pues producen un tapizamiento de este, y al ser pues lo vuelven una estructura muscular y sirven para que cuando cerramos fuerte los ojos, por decirlo llanamente, espichan, escurren eh, los sacos lagrimales y facilitan el drenaje de las lágrimas. A esta porción se le conoce como porción lagrimal o parte lagrimal del músculo orbicular de los ojos. Más comúnmente, pues hablamos de las dos partes y podríamos hablar de una tercera como parte de esta porción palpebral del músculo orbicular. Acá vemos el otro, un corrugador superciliar. Recuerden que es el que frunce el ceño entre las dos cejas, por eso se llama corrugador superciliar. Y la parte, el vientre frontal del músculo occipito frontal. Acá vemos el esqueleto del tejido conectivo de los párpados. En cuanto a las órbitas, a los párpados, al órgano de la visión, tenemos tres grandes estructuras de un esqueleto conectivo que debemos señalar. La primera, ya hablamos, son los tarsos. Acá vemos el tarso del párpado superior y el tarso del párpado inferior. Ambos tarsos se suspenden o se mantienen aquí en el aire, entre comillas, porque no están en el aire, sino en una capa de tejido conectivo, logran mantenerse suspendidos o estables en su posición a través de dos ligamentos, que son el ligamento palpebral medial, del cual ya habíamos hablado, y el ligamento palpebral lateral. El ligamento palpebral medial se une a la cresta anterior del hueso lagrimal y el ligamento palpebral lateral lo hace a una porción del hueso cigomático. Luego encontramos nosotros un anillo fibroso, ¿sí? Mucho más denso en su porción inferior y que no solamente sostiene a los tarsos, sino que va a sostener también al globo ocular, que además produce una prolongación hacia el tarso inferior y forma el que se denomina el septo fibroso orbitario. Esta estructura no solamente le va a dar sostén o soporte al tarso del párpado inferior y por ende al párpado inferior, sino también al globo ocular. Y arriba encontramos nosotros el ligamento transverso, que va a dar sostén a parte del párpado superior.
y especialmente servir como sostén, punto de apoyo para el músculo elevador del párpado superior. Acá nos muestran algo que es una hemorragia retrovulvar y nos señalan una lesión de uno de los músculos extrínsecos del ojo, tema que ya vamos a ver ahorita. En cuanto a la suplencia de vasos de la órbita, no vamos a entrar en mayores detalles, prácticamente la suplencia de vasos de la órbita, no de los tejidos oculares, de la órbita, no de todo el globo ocular, se hace a través de ramas de la arteria facial. Recuerden que la arteria facial viene aquí, forma la arteria angular y se anastomosa con los vasos infraorbitarios y pues va a proveer irrigación al párpado inferior a través de este vaso, que es la arteria transversa facial. Y la porción superior, pues a través de los vasos supraorbitarios. La inervación sensitiva, pues proviene de dos ramas, ambas del trigémino, que son ramas que provienen de la rama oftálmica del trigémino y de la rama maxilar del trigémino que sale de la cara a través del nervio infraorbitario. Entonces, la inervación de la porción superior de la cabeza, desde la mitad del ojo hacia arriba, está dada por la primera rama del trigémino y de la mitad hacia abajo por la segunda rama del trigémino, rama B2. Muy bien. Acá vemos de la irrigación de la porción interna del ojo, que se hace esencialmente a través de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica se divide en varias ramas. Las dos más importantes que nos interesan conocer son las que van a dar irrigación al nervio óptico y va a penetrar dentro del nervio óptico en la mitad del mismo y termina en la porción anterior de la cámara, de la porción posterior de la cámara del ojo, que es la arteria retiniana o arteria central de la retina. Otra segunda rama, que es la arteria lagrimal, que pues como su nombre lo dice, va a proveer irrigación a la glándula lagrimal, y las ramas musculares que le van a proveer irrigación tanto a la parte escleral del globo ocular como a los músculos extrínsecos del ojo. En cuanto a las venas, no hablamos demasiado, todos los vasos venosos que vienen, por decirlo así, de esas arterias que ya dijimos, pues van a dividirse en tres grandes vasos, que son los supraorbitarios, los infraorbitarios, que van a confluir y van a formar la vena oftálmica superior, la vena oftálmica inferior. La una va a pasar pues a través de la fisura orbitaria superior, la otra a través de la fisura orbitaria inferior y van a derivar hacia el seno cavernoso. La parte de las venas, por eso decíamos, puede comunicar el exterior del globo ocular o de los párpados, la porción más exterior del aparato del órgano de la visión, con las estructuras internas y puede derivar un proceso infeccioso, como una conjuntivitis, una blefaritis, una blefaroconjuntivitis o una celulitis periorbitaria, puede terminar llevando a una meningitis o una meningoencefalitis por ese drenaje venoso en el cual pueden ir bacterias y sembrarlas, esas bacterias, en esos otros órganos a distancia, produciendo pues la extensión de las infecciones hacia áreas que son críticas y sumamente importantes para el funcionamiento de cualquier individuo. Bien, ahorita hablamos de la inervación de la glándula lagrimal, ya la tocamos. Primero hablamos de los aparatos lagrimales, luego hablamos de la inervación, luego dejamos todo lo de nervios, lo dejamos para el final. Bien, el aparato lagrimal es muy sencillo, consta únicamente de dos cosas. Dos canales, un superior y un inferior, que se llaman canalículos lagrimales. Acá ven uno, canalículo lagrimal superior, canalículo lagrimal inferior. Los canalículos lagrimales abren, como habíamos dicho al principio de la clase, a través de unos puntos lagrimales. Solamente hay canalículos lagrimales en la porción medial del ojo, por evidentes razones, porque el saco lagrimal y el conducto lagrimal siempre va a estar en las partes mediales de cualquiera de los dos ojos. O sea, uno a cada lado más bien, para que me entiendan. ¿Cómo funciona entonces o cómo discurre esa película lagrimal? Primero entonces,
¿Dónde se forman las lágrimas? Las lágrimas se forman acá arriba, en la glándula lagrimal. La glándula lagrimal, por acción parasimpática, que es lo que vamos a explicar aquí, ahorita más adelante, produce en su secreción. Ahí. La lágrima se ubica en el fornix inicialmente del párpado superior. Cuando cerramos los ojos, cuando cerramos los párpados, la lágrima ocupa a ambos fornix. Por eso cuando se cierran los ojos, ya no se llama fornix superior y fornix inferior, sino cámara lagrimal o saco lagrimal, sin confundirlo con este saco lagrimal de acá. Entonces por eso lo dejan más como cámara lagrimal. Y toda la película lagrimal cubre el ojo. Entonces cuando lo abrimos, esa lágrima se esparce sobre toda la córnea y la conjuntiva escleral. Y así, pues, cada vez que parpadeamos, y por eso cuando dejamos de parpadear, nos arden los ojos, nos pican los ojos, nos rascan los ojos, porque se secan las lágrimas. Las lágrimas se secan rápidamente y esa es la necesidad que tenemos de continuamente, casi que involuntariamente, por eso es que tiene una inervación autonómica el párpado, casi que involuntariamente, aunque obviamente al ser músculo estriado podemos controlarlo a voluntad, es decir, cuando queremos abrimos los ojos y sostenemos los párpados abiertos y cuando queremos los cerramos, pero casi que involuntariamente parpadeamos para mantener una adecuada lubricación de las estructuras anteriores del ojo. Esas lágrimas se irían por la porción lateral y por la porción medial continuamente si no hubiera una forma de drenarlas. Ustedes han visto en sus casas, en los baños, que el sifón lo ponen de una forma en la que el agua va para allá. Así está esta parte que se conoce como la carúncula lagrimal. Esa parte roja, donde nos salen las lagañas, esta de aquí, es la carúncula lagrimal. Ese es, hagan de cuenta, el sifón del ojo. Es una porción de tejido conectivo, de conjuntiva, escleral y vulvar, muy grande, que por eso se han dado cuenta cuando lloramos, pues se nos hincha, se llena de vasos y tiene muchos vasos. Y encima de las carúnculas, encima de estas carúnculas, se encuentran, miren, la apertura o el punto superior o apertura del canalículo superior y la apuntura o punto lagrimal inferior. Punto lagrimal superior y punto lagrimal inferior, que son la apertura de estos canales que nos muestran acá. Aquí. Este es entonces como si fuera el sifón. La carúncula, por decirlo alguna cosa, es como que atrajera la lágrima hacia él. Y al atraerla la lágrima, que me está pidiendo corriente esto. Y al atraer la lágrima, esa lágrima drena, pues tanto por el canalículo superior como el canalículo inferior hacia el saco lagrimal y del saco lagrimal al conducto nasolacrimal y termina pues desembocando en la cavidad nasal, como ya habíamos mencionado. Bien, ahorita hablamos de esta parte. Toda la parte de nervios la quiero dejar para el último. Muy bien. Bueno. Hay enfermedades que producen una destrucción de las glándulas de la cara, especialmente la glándula lagrimal y las glándulas salivares, que se conoce como el síndrome de Sjögren. S-J, una O con 2 puntos arriba, G-R-E-N. Ese síndrome de Sjögren se caracteriza principalmente por serostomía, creo que ya lo habíamos hablado con digestivos y con ustedes digestivo, que es la boca seca. Tiene un nombre semiológico que se llama serostomía. Cero de seco, ostomía de boca. El ojo seco, pues también se caracteriza porque permanece rojo, se inflama, son susceptibles a las infecciones. Lo mismo pasa en la boca, una boca seca es susceptible a las infecciones, especialmente por hongos. Entonces se forman lesiones por cándida, etcétera, etcétera.
Hay varias razones por las que uno puede medir el pH aquí en las escleras como lo están haciendo ellos, que se llama el test de Schimmer. El test de Schimmer es para medir el pH de las lágrimas, por decirlo así, o de la conjuntiva. Que hay un pH establecido para las mismas. Cuando hay una ausencia lagrimal, el pH, por evidentes razones, disminuye, se forma un pH más ácido y un test de Schimmer positivo es muy sugestivo de cualquier cosa que genere una función deteriorada, anómala de la glándula lagrimal, como por ejemplo, o entre ellas, la enfermedad de Sjögren. Sin embargo, no es la única causa de algo que se denomina como anhidrosis. También hay una causa por anomalías del sistema nervioso, por eso es que vamos a hablar de acá, de esta parte, que se ven en algunos síndromes, como en el síndrome de Horner. Ya vamos a explicar por qué. Eso lo dejamos, esa partecita la dejamos para el medio. Bien, vamos a hablar de los músculos extrínsecos del ojo. Parte supremamente importante en la semiología. No, es semiología de neurología y es semiología de oftalmología. Entonces, es una parte muy importante. ¿Cuántos son los músculos extrínsecos del ojo? Podemos decir 6, podemos decir 7. Yo digo que son 7 y textos dicen que son 7. 6 se encargan de los movimientos oculares y 1 se encarga del movimiento del párpado. Entonces ya entenderán por qué 6 o por qué 7. Los 6 que se encargan de los movimientos oculares son 4 rectos, 2 oblicuos. Recto superior, recto lateral, recto medial, recto inferior. Y 2 oblicuos, oblicuo superior, que miren, pasa por esta parte, que es la tróclea, y por eso es la espina troclear en la parte superior del hueso frontal, y el oblicuo inferior. 6 músculos. ¿Cuál es el séptimo? El elevador del párpado superior. Visto en otra imagen, visto de otra forma. Recto lateral, oblicuo inferior, recto inferior, recto superior, recto medial, oblicuo superior y elevador del párpado superior. En esto sí voy a ser muy repetitivo, porque es una parte bien importante de la semiología. ¿Qué debemos conocer? Debemos conocer el origen de los músculos, la inserción de los músculos, que es muy simple, muy sencillita, en esa no nos vamos a entender mucho, la inervación, supremamente importante, la función, y nosotros le vamos a añadir un ítem. ¿Qué pasa cuando el músculo o el nervio que lo inerva se daña o deja de funcionar? Es decir, la patología. Vamos a ver, inserción, función, origen más bien, origen, inserción, inervación, función y patología. Esas 5 cosas ustedes tienen que hacer un cuadrito de eso y se lo tienen que saber como el Padre Nuestro de memoria, porque es supremamente importante. Bien, vamos entonces primero con el origen. El origen es bien sencillito. Todos los músculos rectos se originan en un anillo que se llama el anillo de Sim. Yo lo conozco con el epónimo. Miren, acá está el epónimo, Sim. El anillo de Sim. Que también tiene un nombre que, por alguna razón, yo nunca me lo aprendí en la nomenclatura internacional anatómica, que creo que se llama el tendón común de los rectos. Bueno, no me acuerdo. Yo lo conozco como el anillo de Sim. Ah, sí, miren, aquí dice. El anillo tendinoso común. Listo. El anillo tendinoso común. Espérense, acá creo que se ve mejorcito. Sí, miren. Miren, aquí está. El anillo tendinoso común. Y se dan cuenta
que en esta imagen, para el que hizo este dibujo, todos los músculos se originan ahí. Que no está mal decirlo, hay varios textos que prácticamente lo resuelven así, pero no es del todo cierto. Vamos acá. Bien, aquí está el anillo tendinoso común. Todos los músculos, es muy cierto que se insertan o pasan a través de este anillo, pero los que se originan realmente en este anillo son los rectos y ya. El elevador del párpado superior pasa en él, pero se origina arriba en el hueso frontal, y el oblicuo inferior se origina en el piso de la órbita. ¿Listo? Palabras más, palabras menos, para nosotros, para fines prácticos, para los fines anatómicos prácticos, vamos a dejarlos como que todos los 7 músculos se originan en el anillo de Sim. Ya, lo dejamos así, porque lo que nos interesa es lo práctico. Para nosotros, desde que sepamos que tienen prácticamente un origen céntrico en la misma parte del ojo, suficiente. ¿Dónde se va a insertar el recto superior? El músculo elevador del párpado, ya saben ustedes, en el tarso del párpado superior. El músculo recto superior pues se inserta en la porción superior del globo ocular, el recto lateral en la porción lateral del globo ocular, el medial en la porción medial del globo ocular. Los que son interesantes son los oblicuos. ¿Por qué? El oblicuo superior, miren que viene medial, encima del músculo recto medio o medial. Viene casi que encimita. Pasa a la tróclea y se termina insertando en la porción superior del globo ocular. Y eso explica la función que tiene, que ya vamos a ver cuál es la función de cada músculo. El oblicuo inferior, que creo que se ve mejor en esta imagen. El oblicuo inferior, miren, se origina, o pareciera como que se originara en el anillo de Sim, pero no, por eso les digo, este no se origina en el anillo de Sim, se origina en el piso de la órbita y se termina insertando en la porción lateral, al lado del recto lateral o por debajo del recto lateral del globo ocular. Y eso explica la función que tiene cada músculo. Vamos a ver la función en esta imagen para entender qué hace cada músculo. Bien. El ojo tiene diferentes movimientos. Nosotros podemos mirar una mirada pura hacia arriba, que se llama la elevación del ojo, pura hacia abajo, la depresión del ojo, la mirada conjugada, porque siempre los ojos se mueven a la par. O sea, yo he visto por ahí algunas personas que pueden mover un ojo independiente, son tremendos porque están de alguna forma bloqueando algo que es natural para todos los seres vivos, que tenemos 2 ojos al frente como cazadores, que es mover los ojos al mismo tiempo, que es la mirada conjugada. Ustedes en neuroanatomía debieron haber visto que la mirada conjugada se logra a través de una conexión entre el sexto y el tercer par, que se hace del sexto par de un lado hacia el tercero del otro, a través de un fascículo que se llama el fascículo longitudinal medial. Eso lo tuvieron que haber visto ustedes en neuroanatomía. Yo aquí se los recuerdo. Si hablamos de un solo ojo, bueno, pues entonces la aducción de la mirada, o sea, mirar hacia adentro, aducción con doble D o con una D, y la abducción de la mirada, o sea, mirar para afuera. Y las miradas compuestas, es decir, mirar para arriba y para un lado, para arriba y para el otro, o sea, para arriba y para adentro, para arriba y para afuera, para abajo, para adentro, para abajo y para afuera, ¿sí? Si nosotros vamos al examen ocular normal, que es lo que hacemos con algunas personas, que es algo que deberían cambiar en el atlas, nos deberían mostrar ambos ojos. ¿Por qué? Porque rara vez uno evalúa el movimiento ocular de un ojo por aparte, uno siempre evalúa los dos. Y ahí está evaluando la mirada conjugada, entre otras cosas. La pérdida de la mirada conjugada, por ejemplo, es un reflejo que se llaman ojos de muñeca o óculo cefalogiro, que es uno de los fenómenos que se producen en la muerte o de los de diagnósticos, reflejos de diagnósticos de muerte cerebral. Bien, volvamos al tema. ¿Qué hace cada músculo? El recto superior.
¿Qué hace el recto superior? Uno imaginaría que el recto superior pues tira el ojo para arriba. Y hasta ahí es verdad, tira el ojo para arriba. Pero no tira el ojo para arriba recto, tira el ojo para arriba y adentro. ¿Qué hace el recto inferior? Pues hace como su homólogo, tira el ojo para abajo, pero también para adentro. Entonces, recto superior superior para arriba y para adentro. Recto inferior, para abajo, inferior, para abajo y para adentro. No es que hace los dos movimientos, no, hace ese movimiento, solo un movimiento, es decir, lo lleva en este eje y solo en este eje, el recto superior. El recto inferior en este eje y solo en este eje. Cada uno hace solo un movimiento, sino que decimos y pues para entender para dónde va. ¿Listo? Bien. Ahora sí los laterales, estos sí son sencillos. Recto medial, en línea recta para adentro, o sea, aduce el ojo. Recto lateral, en línea recta para afuera, o sea, abduce el ojo. Y nos quedan los oblicuos, que esto sí es al revés. Oblicuo superior, ¿qué hace? Tira el ojo para abajo y para afuera. Oblicuo superior, tira el ojo para arriba y para afuera. Ustedes pueden, si tienen este programa, acá les recuerda el elevador del párpado, pues ya saben, eleva el párpado. No entramos en él. Tenemos bien el recto superior y acá nos dice la acción. Eleva y aduce. Y rota medialmente el ojo. También es cierto. Ahí les hace el repaso. Bien. ¿Cómo hacemos entonces? Tenemos que deducir. ¿Cómo hacemos entonces para mirar en línea recta hacia arriba? ¿Quiénes se activan? Para mirar en línea recta hacia arriba, pues tiene que activarse el recto superior y el oblicuo inferior. ¿Cómo hacemos para mirar neto para abajo, en línea recta para abajo? Pues tiene que activarse el recto inferior y el oblicuo superior. ¿Sí? Mirada conjugada, podríamos decirlo así, hacia abajo. ¿Qué necesitamos para abducir el ojo? Solamente que se contraiga el recto lateral. ¿Qué necesitamos para abducir el ojo? Aducir con doble D. Pues solamente que se active el recto medial. Bien. Ahora hablemos de la inervación. La inervación es muy sencilla, bien sencilla. Todos los músculos del extra o oculares o extrínsecos del ojo se inervan por el tercer par, excepto dos, que son el recto lateral, que se inerva por el sexto, y el oblicuo superior, que se inerva por el cuarto. Y se acabó. Esa es la inervación. Todos los músculos extrínsecos del ojo se inervan por el tercer par motor ocular común, excepto dos, recto lateral por el sexto o abducens y oblicuo superior. Les estoy señalando acá la función, acá le señalaba los músculos, acá le señalo la función, por el cuarto par o patético troclear. Vamos a revisarlo al atlas. Ahí está. Aquí hay unos puntos que son bonitos, que ya los vamos a tratar. Tienen que decir ustedes que ya vieron una anatomía fresquita, tienen que saber a huevo el origen real y el origen aparente de los pares craneales. En términos prácticos, los pares craneales, su origen real, sus núcleos están o en el mesencéfalo, o en el puente, o en el bulbo. En el mesencéfalo tenemos dos, tercero y cuarto. En el mesencéfalo tenemos nosotros quinto, sexto, séptimo y octavo. Y en el bulbo tenemos nosotros noveno, décimo, undécimo y duodécimo. Ese es el origen real. El origen aparente lo vemos aquí, saliendo del mesencéfalo, el tercer par. El patético troclear que da una vuelta a la hijo de puta, que está acá, chiquitico.
y el sexto que sale por aquí. ¿Sí? Tercero, cuarto y sexto. Ahorita les hablo porque lo de la ubicación, de dónde están los nervios es relevante. Bien, acá vemos la vía óptica, que es un tema del cual también vamos a hablar. Así ya la hayan visto en neuroanatomía. Si no la vieron bien aquí, ahí la volvemos a enseñar acá porque es un punto supremamente importante. Bien, el elevador del párpado superior, entonces ya decíamos, tiene dos tipos de inervación. Una inervación voluntaria que viene por don tercer par craneal. Punto que ya habíamos quedado claro. Todos son inervados por el tercer par. Listo. Pero tiene también una porción simpática que viene a través del ganglio ciliar. El ganglio ciliar está en el cuello, tira unos nervios a través de la carótida. Uno de esos nervios entra, ¿sí?, dentro del tercer par y además recibe una aferencia parasimpática del núcleo accesorio de los oculomotores y termina inervando al recto del ojo. Lo que hace el simpático es mantener un tono donde eleva el párpado y el parasimpático donde lo deprime. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Todo claro. Por eso nos explican aquí, nos muestran una no pseudo, mentira, no es pseudo. Bueno, aquí tenemos una imagen bastante interesante de patología que ya la vamos a entrar a revisar con detalle de forma, espero que bien explicada para ustedes. Nosotros vemos aquí un ojo aducido y un párpado caído. Yo veo a un paciente así, yo digo, tiene una lesión del tercer par craneal. Si yo les diera neuroanatomía, me fuera un poquito más adentro y les dijera, hay que evaluar la pupila, y evaluando la pupila, defino la causa, si es isquémica o es compresiva. Si es isquémica, respeta la pupila. Si es compresiva, compromete la pupila. Bien, bueno, no es mi fin decirles neuroanatómicamente por qué, pero es porque las fibras que inervan los músculos oculares externos están en el centro del nervio y las que inervan la pupila están por fuera. Las que están por fuera están muy bien irrigadas, entonces toleran mejor la isquemia. En los inicios de la patología de la neuropatía diabética, que es el prototipo de la neuropatía isquémica del tercer par, la principal causa de afectación aislada o isquémica del tercer par craneal es la neuropatía diabética. Hay toda la clínica motora de un tercer par craneal que va a ser ptosis palpebral y abducción del ojo. ¿Por qué? Porque los únicos que quedaron buenos fueron el sexto y el cuarto. ¿Qué hace el sexto? Lo tira para afuera. ¿Qué hace el cuarto? Lo tira para abajo y lo tira para afuera. Oblicuo superior, para abajo y para afuera. Entonces el ojo se ve aducido y ligeramente caído cuando hay un tercer par afecto. Y el párpado caído, lo que se denomina una ptosis con P, ptosis palpebral. ¿Listo? Entonces ese es un tercer par típico. Pregunta un poco más de detalle, dice uno, vamos a ver la pupila. Pupila respetada, pupila íntegra, reflejo oculomotor íntegro, sí, que eso sí lo tuvieron que haber visto ustedes bien a detalle en neuroanatomía, no lo voy a entrar a explicar muy anatómicamente, pero es importante que lo sepan. Si está respetado, yo digo, la causa es isquémica, lo más probable, una neuropatía diabética. Si no está respetado, digo, dos opciones. O es una neuropatía diabética que lleva mucho tiempo, pues como ya lleva tanto tiempo, pues se jodió también el reflejo pupilar. O, si es muy agudo, digo, es de causa compresiva. Y la principal causa compresiva del tercer par craneal son los aneurismas de la cerebral posterior. ¿Por qué? Porque la emergencia del tercer par pasa por encima de la cerebral posterior. Tema de neuroanatomía, neto y puro. Un aneurisma, entonces, una saculación de ese vaso, comprime el nervio y por ende genera un déficit
neurológico, donde en ese caso no va a haber un respeto de la pupila, o sea, va a estar comprometido el reflejo pupilar. Bien, miren este. El ojo se fue para arriba y para adentro. O sea, el que está actuando es el tercer par. Esto generalmente es una parálisis del cuarto. ¿Sí? ¿Por qué no del sexto? Porque en la parálisis del sexto el ojo no se va para arriba, eh, sino que se va más hacia el centro. No siempre es fácil de evaluar. Aquí hay un test que se utiliza para evaluar la parálisis del cuarto. La parálisis del cuarto no suele ser tan notoria como la está viendo aquí. Primero, sabemos que el tercero no está afectado porque hay un movimiento que es del recto superior. ¿Por qué sabemos que el que se paralizó es el cuarto par? Recuerden que para eh, contrarrestar el efecto, pues necesitamos el oblicuo inferior, aunque ese está inervado por el tercero también. Pero es un movimiento neto del recto superior, no hay ptosis palpebral, entonces decimos el tercero no es el que está afectado. El sexto lo vamos a saber si abduce el ojo. Si abduce el ojo, el sexto está íntegro. Si entonces el tercero y el sexto están íntegros, por defecto el que está lesionado es el cuarto par. ¿Qué más pasa en el cuarto par? Que en el cuarto par también, cabe decirles, lo usual es que el ojo se venga hacia afuera, ¿no? Por la dominancia que tiene el sexto par y el tercero. Entonces tiende a irse hacia afuera y un poco hacia arriba. En este caso nos lo han mostrado así, no es lo típico de un cuarto par. El paciente que tiene una afectación de un cuarto par craneal, ¿por qué se va a quejar? Por una diplopía vertical. ¿Qué quiere decir una diplopía vertical? Que él ve doble, pero hacia arriba. O sea, mira un objeto, lo ve doble, uno abajo y otro arriba, y otro encima. ¿Por qué es eso? Pues, o cuando se le presenta esa diplopía, cuando él intenta mirar hacia abajo. ¿Qué movimiento no va a poder hacer el paciente que tiene un cuarto par? El paciente que no tiene un cuarto par no va a poder mirar al centro hacia abajo. Cuando nosotros le pedimos a un paciente con cuarto par que mira al centro y hacia abajo, no va a poder. ¿Por qué? No va a poder porque si yo le pido mira al centro y hacia abajo, tiene que contraerse el oblicuo superior. Como no se contrae, el ojo se va a ir hacia adentro y hacia abajo. Lo que produce, como se va adentro y abajo, produce la diplopía vertical, porque la otra persona, o una persona común, o el ojo más bien, el ojo del otro lado, sí mira para abajo, pero ese otro mira para abajo y para adentro. Entonces, ahí la persona mira doble. Se manifiesta sobre todo, dice, cuando voy a bajar las escaleras veo más doble. Claro, porque cuando va a ver las escaleras, baja la vista, ¿sí? Se produce la descompensación de la mirada conjugada, ahí la persona ve doble. Y generalmente se inclina al lado contralateral de la lesión. Inclina la cabeza al lado contralateral de la lesión. ¿Cómo así? Si este paciente, por ejemplo, tiene una lesión en el ojo derecho, él, para compensar esa diplopía, inclina la cabeza hacia el lado izquierdo. Si tiene la afección en el lado derecho, va a inclinar la cabeza hacia el lado izquierdo. Si tiene la afección en el lado izquierdo, va a inclinar la cabeza hacia el lado derecho. Si yo le pido que incline la cabeza hacia el lado de la lesión, en este caso de este paciente, por ejemplo, hacia el lado derecho, decir, uy, me empeoró la diplopía, ahora veo más doble. Eso se llama el fenómeno de Bielchowski, ¿sí? Que es un signo semiológico para evaluar la parálisis del cuarto par. La parálisis del cuarto par entonces produce diplopía vertical, sobre todo cuando la persona tiende a mirar hacia abajo. Para compensarla, el paciente inclina la cabeza hacia el lado contrario a la lesión, contralateral, y si lo inclina hacia el mismo lado, empeora la lesión, lo que se conoce como fenómeno de Bielchowski. La parálisis del sexto, sí, es muy sencilla. La parálisis del sexto par. Pues como no puede abducir el ojo,
el ojo se va para adentro. El sexto par es un par muy fuerte. Hablando del sexto, no como nervio, pues sino el músculo. Músculo recto lateral. Cuando hablemos de recto lateral, hablamos de sexto par. Es muy fuerte, porque tiene que abducir el ojo. Entonces, cuando hay una parálisis del sexto par, pues el ojo se va para adentro. ¿Qué no va a poder hacer esa persona? Pues abducir el ojo malo. Si yo a esta mujer que me la están señalando aquí le digo, mire, sígame el dedo, sígamelo para acá. Este ojo va para acá normal. Que además cuando va para acá no es que está actuando el sexto, ¿no? Está actuando el tercero a través del recto medial, mirada conjugada. Y este no se va para acá. ¿Por qué? Porque no le da. El sexto par está abolido. Entonces este ojo se queda aquí, tontazo. O se queda aquí o se queda para adentro. No hay más. Y si yo le digo, mire para acá, este ojo, como este ojo está sano, este sexto par está sano, pues este ojo sí se va para acá. Que así evalúa uno los movimientos oculares, la pone a la persona enfrente, le sostiene la cabeza para que no haga trampa y no mueva la cabeza, sino que mueva solamente los globos oculares, le dice, sígame el dedo, mueve para un lado, mueve para el otro, mueve para arriba, mueve para abajo, a un extremo, al otro extremo. Se acabó. Si hay un déficit del movimiento, uno, conociendo esto que parece simple, y realmente lo es, pues puede determinar qué músculo y por ende qué nervio está afectado. Ahora, la hipofunción, se puede decir, de un músculo aislado es rara, es decir, que el que no funcione sea el músculo, porque el nervio está bien, no se ve frecuentemente, excepto en el oblicuo inferior. En el oblicuo inferior, que aquí lastimosamente no nos muestra la patología del oblicuo inferior, sí puede haber una causa pura, no nerviosa, de una afectación del oblicuo inferior, que ustedes imaginarán es una fractura del piso de la órbita que desgarre el músculo. Una fractura del piso de la órbita que desgarre el músculo, que atrape el músculo, puede producir un déficit del oblicuo inferior. ¿Listo? Bien. Si van teniendo dudas o preguntas, me dicen. Bueno, acá nos muestran una imagen muy bonita de qué es lo que pasa por cada lado, ya lo habíamos dicho, canal óptico, el nervio óptico y la arteria oftálmica, fisura orbitaria superior, pasan el tercero, cuarto y quinto, acá nos muestran la rama oftálmica, bueno, nos muestran el cuarto, la rama oftálmica del quinto, y acá las ramas del motor ocular común y alguna que otra rama oftálmica del quinto par craneal y la vena orbitaria y una arteria oftálmica, una rama de la arteria oftálmica que es la que va a venir a darle irrigación a la glándula lagrimal. Y por el surco infraorbitario, palabras más, palabras menos, la vena oftálmica. Ahí vemos, miren el contenido, miren los músculos, los nervios. Vamos a entrar mucho detalle en esas dos imágenes. Tampoco en esta. Y en esta sí. Bueno, entonces antes de explicar esa imagen, sí voy a explicar la inervación de la glándula lagrimal. Bien, la glándula lagrimal está inervada por un nervio que es el nervio lagrimal. Ahora, ese nervio lagrimal recibe información o recibe eferencias de dos partes. Entonces, primero, ¿dónde se origina el nervio lagrimal? El nervio lagrimal proviene de la rama oftálmica del trigémino. Miren, acá está, rama oftálmica del trigémino, viene, forma el nervio lagrimal. Listo. Hasta ahí no hay problema. Abajo viene otra rama del nervio trigémino, que es la rama B2, que es la rama maxilar. Y de la rama maxilar sale un nervio, que es el nervio cigomático. Ese nervio cigomático que se va a unir a esa rama oftálmica del trigémino y forma el nervio lacrimal, recibe una eferencia simpática del plexo cervical. El plexo cervical viene a través de unos nervios que se llama el nervio petroso profundo, pasa a través del nervio petroso mayor,
atraviesa el ganglio pterigopalatino y se une o forma este nervio cigomático que discurre y se une a esta porción de la rama oftálmica del trigémino y forman el nervio lagrimal. Pero resulta que no solamente recibe una eferencia simpática, sino que también recibe una eferencia parasimpática. ¿De quién? Del núcleo del séptimo. Y del núcleo del séptimo lo hace perfectamente por la misma vía, nervio eh, del canal pterigoideo, o nervio petroso, perdón, el nervio petroso mayor, llega al nervio del canal pterigoideo, pasa el ganglio pterigopalatino, forma el nervio cigomático y llega a la glándula lagrimal. Es decir, la glándula lagrimal tiene una función sensitiva, que es la que recibe, o donde funciona la rama oftálmica del quinto par. Tiene una eferencia parasimpática que viene del séptimo y una eferencia simpática que viene del plexo cervical carotidio o plexo simpático cervical. Punto. ¿Por qué tiene que tener simpática y parasimpática? Pues porque es una glándula. Tiene que estar regulada. El simpático inhibe la función de la glándula y el parasimpático aumenta la función de la glándula. Punto. Bien, nos queda. Llamamos de la órbita y su contenida. Esa no me interesa tanto. Ustedes no van a llegar a este nivel, no van a requerir este nivel de conocimiento. Pero este sí. Bien, hablemos del globo ocular. Ya hablamos de los párpados, hablamos de todo lo que no es globo ocular. Hablamos de los párpados, las glándulas anexas a los párpados, los músculos extraoculares o extrínsecos del ojo, su inervación y su función. Temas, los dos, bastante importantes. Nos queda hablar del interior de eso que nosotros llamamos ojos, el globo ocular. El globo ocular vamos a dividirlo en quintas, ¿sí? Una quinta parte anterior que la dividimos en dos y las cuatro quintas partes posteriores. Esta quinta parte anterior nosotros la vamos a dividir en dos cámaras. Una cámara anterior y una cámara posterior. Miren, aquí nos la señala. Lo que esté del iris para afuera se va a llamar cámara anterior. Lo que esté entre el iris y el cristalino, o más propiamente el cuerpo ciliar, porque así lo dice el libro, el cuerpo ciliar y el iris, va a ser la cámara posterior. Bueno, ¿y eso qué? ¿Eso qué tiene que ver? Y a mí, ¿para qué me importa saber que el ojo tiene dos cámaras? Bueno, porque en la cámara posterior se produce el humor acuoso. ¿Y eso qué? Pues que el humor acuoso es importante porque la córnea, el lente del ojo, porque bueno, hay dos lentes en el ojo, ¿no? La córnea y el cristalino. Aquí le dice lente, el cristalino y la córnea. Son órganos avasculares. O sea, ya no hay una gota de sangre, por eso la córnea es transparente. Si la córnea recibiera sangre, pues no fuera transparente. ¿Listo? Y resulta que nosotros necesitamos que las dos cosas, que la córnea y el cristalino, las dos tienen que ser transparentes, puras y cristalinas como el agua. ¿Por qué? Porque pues por ahí pasa la luz. Y la luz es lo que nosotros vemos. Los colores no son sino la luz deformada. Nosotros vemos y captamos, procesamos esa luz deformada a través de una vía que también ya vamos a explicar. Por eso necesitan ser totalmente cristalinos. Detalles importantes de saber que la córnea, esta joda que está acá afuera, y el cristalino sean avasculares. Y pues que, si ustedes ven, por ejemplo, hablan del trasplante de córneas. Es que a uno la córnea se le puede joder por X o Y razón, un cuerpo extraño, un trauma, sobarse mucho los ojos, tener una patología congénita que le ayuda a sobarse los ojos como el queratocono. Y por X o Y razón hay que trasplantarla. Pues, ¿qué ventaja tiene el trasplante de córneas? Que usted, para cualquier otro órgano, le dicen, tiene que ser compatible. Vamos a ver si es compatible. Le hacen estudios de compatibilidad y buscan el más compatible. Para las córneas, no. Cualquier persona le puede donar, o generalmente la donación de córneas es de cadáver, ¿no? Pues nadie en su sano juicio
va a donar una córnea, se va a quedar ciego por darlo. Y no se acepta éticamente tampoco, ¿no? Entonces, donante vivo. Pero de cualquier muerto le pueden donar a uno las córneas, de cualquiera. Y uno no la va a rechazar. ¿Por qué no la rechaza? Pues porque allá no llega sangre. Y si no llega sangre, no llegan glóbulos blancos. Y si no llegan glóbulos blancos, no hay rechazo del trasplante. Bien. Con el cristalino, pues generalmente no se hace trasplante del cristalino, sino que para el cristalino sí tenemos una prótesis. ¿Sí? Han visto que una de las patologías frecuentes con la edad es la catarata. La catarata no es más que una acumulación de tejido queratinizado en el cristalino que va opacando y por ende va nublando la vista. Y lo que hacen pues es sacar este que es el natural, el de fábrica, y poner uno de vidrio, o no sé de qué material. Y pues con eso queda solventado, solucionado el problema. Bueno, volviendo entonces a la importancia de por qué es importante saber que hay una cámara anterior y una cámara posterior. Como estos son tejidos avasculares, pero son células, el hecho de que sean transparentes no quiere decir que ahí no haya nada, ni que estén muertas. Son células, están vivas y tienen metabolismo. Y necesitan nutrientes. Entonces necesitan glucosa, porque si no se mueren. ¿Y quién les lleva esa glucosa? ¿Las lágrimas? No. Las lágrimas le llevan a la córnea lisosima. Le llevan glóbulos blancos. ¿Sí? La lisosima es un potente bactericida, mata las bacterias, mata los hongos, le ayuda a estar lubricado, la protege de la corrosión del aire, pero no le lleva nutrientes. Lo que le lleva nutrientes es el humor acuoso. El humor acuoso lleva los nutrientes a la córnea y al cristalino. Por eso se produce. Y tiene un ciclo, tiene un círculo. Entonces el humor acuoso se produce acá, sale de la cámara posterior a la cámara anterior y retorna a través de un canal que se llama el canal de Schellmann, que está aquí. Acá le llaman el seno venoso escleral, que es un nombre en la Anatomía Internacional Anatómica. Yo me lo sé también en el epónimo, que se llama el canal de Schellmann. Y así se mantiene en un ciclo. Se produce aquí, fluye y se regurgita acá y de cada lado. Es decir, el canal de Schellmann no está a un lado, está a ambos lados. ¿Listo? Ahora, por alguna razón, este canal ¡pum!, se obstruye. El canal de Schellmann se obstruye. ¿Qué pasa? El líquido empieza a aumentar, que aumenta la presión intraocular. Y se produce un glaucoma de ángulo cerrado. Hay dos grandes glaucomas. Glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado. El glaucoma de ángulo abierto es el glaucoma crónico. Ese tiene otra patología. Es también importante. La principal, después de la diabetes, creo que es la principal causa de ceguera en el mundo. Bueno, es supremamente importante. También tiene una fisiopatología distinta. El que nos interesa aquí es el glaucoma de ángulo cerrado o de ángulo estrecho. Pasa que por alguna razón aquí el canal se bloquea. El canal de Schellmann se bloquea. Y el líquido no puede regresar. Entonces, claro, aquí se sigue produciendo humor acuoso, pero acá no se drena. Aquí se produce y no se drena. Se acumula, aumenta la presión intraocular y se empiezan a apretar las estructuras oculares. Entonces se caracteriza el cuerpo que intenta hacer, dice yo quiero ver mejor y abre la pupila. Y resulta que abre la pupila y en vez de mejorar el problema, porque la gente es bien burra y dice el cuerpo es sabio. El cuerpo no es sabio, el cuerpo tiene reflejos. Algunos sirven, otros no sirven, y siendo honestos, en la mayor parte de casos son lo que el cuerpo hace innatamente, lo que lo jode y lo mata a uno. Entonces ese reflejo chimbo dice yo quiero ver mejor y abre la pupila. Y en vez de eso, abrir el canal de Schellmann lo cierra más. Entonces se empeora el glaucoma. Los vasos se ponen tortuosos, pues porque el flujo venoso se obstruye, aumento de la presión, y el ojo se pone rojo, se pone duro y hay un trastorno agudo de la agudeza visual, mucho dolor de cabeza y puede haber sintomatología neurovegetativa como diaforesis, palidez, vómito, náuseas, etc.
y se caracteriza por esa triada. Entonces, un ojo rojo, una midriasis media no reactiva porque no le pone la luz y el ojo, pues la pupila no se contrae, se queda ahí, a mitad, por eso se llama midriasis media, y una alteración de la agudeza visual. Debe diagnosticarse rápido, debe tratarse rápido y se trata con cirugía, porque las secuelas pueden ser irreversibles. Entonces, la cirugía lo que hacen es abrirle un caminito al fluido del humor acuoso para que salga por alguna parte. Bien, la cámara anterior del ojo, entonces, ¿nosotros qué encontramos? En la cámara anterior nosotros encontramos la córnea, está compuesta por un epitelio y pues por la estructura corneal en sí, y adosada a la porción posterior, más posterior de la cámara anterior, que pues es el iris o el diafragma, que es lo mismo, ¿no? El músculo iris o el diafragma. Aquí adyacente hay un tejido que se conoce como tejido trabecular. Posterior o ya en la cámara posterior encontramos el cuerpo ciliar, la cámara posterior propiamente dicha, el cristalino y ya. Luego vemos entonces los 4/5 posteriores del globo ocular, que es muy sencillo. Vemos 3 capas. La capa más externa, ¿sí? La capa más externa del ojo, que es la esclera. La capa media, que es la coroides. Y la capa interna, que es la retina. Hay una porción que no tiene retina en estos 4/5 partes, que es la parte más anterior, que se le denomina como hora cerrada, u hora cerrada, donde es más delgada. De ahí para posterior empieza a engrosarse y la confluencia de esas células de la retina forman el nervio óptico o segundo par craneal. Entonces las capas, siempre se preguntan en anatomía del ojo, esclera, coroides y retina. Bien, vamos a explicar. Bueno, en la coroides es supremamente importante porque en la coroides es por donde entran los vasos, ¿no? Salen los vasos venosos que vienen desde acá y entran los vasos arteriales que producen la irrigación. Por eso decíamos que la compresión, ese aumento de la presión entre la cámara anterior y la cámara posterior, ocluye estos vasos y puede pues llevar a... ocluye tanto los vasos venosos como los vasos arteriales. Hay una falta de irrigación de las estructuras anteriores del ojo y hay un aumento de la presión intraocular en la porción posterior que pueden llevar a una atrofia del nervio óptico y consecuencias irreversibles para la agudeza visual. No vamos a entrar a hablar mucho del cuerpo ciliar, el iris, que no tiene mayor detalle, la pupila, el cuerpo del iris, el músculo diafragma del iris, tiene 2 porciones, una porción que lo dilata y una porción que lo contrae. La porción que lo contrae o esfínter de la pupila, que es circular y es central. Sí, tienes esa disposición central, como debe ser un esfínter, y el músculo dilatador de la pupila, que tiene fibras longitudinales para abrir la pupila. Y lo que sí es importante es evaluar el reflejo fotomotor. Esto también se los debieron haber dado en neuroanatomía y son, pues, con fines prácticos. No tengo una imagen muy buena del reflejo fotomotor, porque sí hay imágenes que son muy bonitas del reflejo fotomotor para entender la patología del reflejo fotomotor, pero vamos a intentar explicarlo así. Hay 2 acciones, la contracción de la pupila y la dilatación de la pupila. Ambas se producen por el tercer par, pero vienen de ganglios diferentes. La contracción de la pupila es parasimpática y las fibras parasimpáticas del tercer par provienen del núcleo de Edinger-Westphal o Edinger-Westphal. Mientras que las fibras que dilatan la pupila provienen del ganglio cervical. Ese ganglio cervical, ya dijimos, anda a través de unos nervios que pasan a través de la carótida, unas emergencias nerviosas que pasan por la parte lateral del bulbo y penetran al tercer par craneal y proveen la inervación parasimpática que produce la midriasis, la
dilatación de la pupila. Cuando nosotros ponemos luz, la pupila se contrae. ¿Por qué? Porque quiere proteger la córnea. La luz es lesiva para la córnea. Por eso es que ahora vienen con ese filtro de luz azul que le caga a uno la vista, entonces pues el filtro evita que se le dañe a uno la vista. Cuanto más luz, y sobre todo si usted se pone a leer el celular en un cuarto muy oscuro, eso es dañino para la vista. Produce ceguera, daña la córnea. El cuerpo sí es un reflejo sabio, por decirlo así, pues producto de la evolución. Ante la luz, cierra la pupila, y en la oscuridad, para captar más la poca luz que hay en la oscuridad, pues abre la pupila. Eso es lo fisiológico. La pupila también se acomoda, o hay unos acomodamientos respecto a la posición que tenga enfrente de un objeto. Cuanto más lejos o cuanto más cerca, hay unos acomodamientos de la córnea de la pupila. En temas que no vamos a entrar mucho en detalle, que es otro tipo de pupilas, por ejemplo, que se produce como la de Argyll-Robertson. Eso es más de neurología. Bien, aquí incluso, miren, les explican del núcleo de Dinger-Westphal, etc. Bien, ¿por qué es importante saber esa parte? Porque hay varias causas que pueden producir alteraciones pupilares. La primera, ya dijimos, un tercer par. Un tercer par compresivo afecta a la pupila. Y como, ¿qué va a haber? Una pupila paralítica. Es una pupila que ni se dilata ni se contrae. O sea, está ahí quieto. Lo normal es como ustedes lo ven aquí. La pupila tiene un tamaño, le pone luz, por ejemplo, y por el efecto parasimpático de las fibras del ganglio ciliar, que proviene del núcleo de Dinger-Westphal, se cierra. Les quitan, lo ponen en la oscuridad, o le dan, por ejemplo, medicamentos que tienen un efecto simpático, o sustancias que tienen un efecto simpático, cocaína, fenilefrina, epinefrina, adrenalina, salbutamol, etc., se produce midriasis. Entonces, las pupilas no solamente nos sirven para evaluar trastornos nerviosos, nos sirven también para evaluar intoxicaciones, que se intoxicó por atropina. Entonces, dice, no es un anticolinérgico. ¿Cómo va a tener la pupila midriática? Que le dijeron burundanga. La burundanga, ¿qué efecto tiene? Es parasimpático. Entonces, ¿cómo va a estar la pupila miótica? Que se le fue la mano con la morfina o con la heroína. Eso tiene un efecto sobre la pupila de miosis. Estuvo consumiendo cocaína. ¿Cómo va a estar la pupila? Dilatada. Que tiene dañado el núcleo simpático del cuello, como en un Horner, en un síndrome de Horner. ¿Cómo va a estar la pupila? Miótica. ¿Por qué miótica? Porque deja de recibir las aferencias simpáticas. Viene entonces la famosa triada del síndrome de Horner, que es tosis, un párpado medio caído. Ya explicamos por qué, dijimos que porque el músculo elevador del párpado superior tiene una porción que se une al tarso, ¿sí? Una porción que se une al tarso, y que esa recibe eferencia simpática del ganglio ciliar, del ganglio ciliar no, del ganglio cervical. Entonces, cuando no hay una función simpática, el ojo medio se cae, tiene una tosis media. Miosis, ¿por qué? Porque al no funcionar el simpático queda solamente actuando el parasimpático y se produce miosis. Anhidrosis, ¿por qué? Porque una de las funciones de las glándulas, o más bien del simpático, es que las glándulas sudoríparas produzcan su efecto. Entonces puede haber anhidrosis secundaria. El lagrimeo está presente porque nos afecta la función parasimpática, al contrario puede haber un poco más de lagrimeo, y por ahí hay otro dato que se llama el anoftalmos. De hecho, algunos textos hablan más clásicamente de que la triada es miosis, tosis, enoftalmos, que puede o no haber anhidrosis. Pero con que ustedes se sepan tosis, miosis y anhidrosis, suficiente. Bien, aquí vemos la anatomía del lente o el cristalino. Es biconvexo, con un ecuador, una superficie anterior, un radio y una superficie posterior con un polo posterior. Tiene
dos partes, que es una cápsula, y la sustancia del lente, que se divide en dos grupos, un grupo más externo, que es la corteza del lente, y una parte más interna, que es el núcleo del lente. Ahora sí llegamos a la parte más bonita y entretenida de la anatomía del ojo, que se llama el campo visual. Yo tenía, no sé si tenía una imagen más bonita. Por acá debe estar. Bueno, esto es un fondo de ojo antes de seguir. Esta es toda la vía, que ya la voy a explicar, la vía óptica, que es supremamente importante conocerla. Esta parte de aquí también, que pasa con la visión distante. Con la visión distante, el lente se acomoda, ¿sí? El lente, y se aplana, se estiran los músculos, ¿sí? De la parte membranosa, se estiran y aplanan el lente para que se pueda ver la imagen nítida en la parte posterior de la retina. Cuando nos ponen un objeto cerca, al contrario, el lente se embomba, entonces las fibras, en vez de estirarse, se acercan para exprimir, achatar y expander en sentido antero-posterior a el lente o el cristalino, y la pupila se contrae. Así pasa mejor la imagen hacia la parte posterior, pasa de una forma más nítida. Eso es un reflejo normal y con la edad lo vamos perdiendo, porque esto se va poniendo rígido. Entonces, en la medida que se pone rígido, pues luego ya no se achata, no se aplana tan bien, ni se achata tan bien. Y empezamos como, digamos, que se aplana mejor de lo que se achata por lo rígido. O sea, lo rígido hace que permanezca más dilatado que achatado. Empezamos a ver mejor de lejos que de cerca, después de los 40, 45 años, todas las personas, y se cree que nosotros, los de nuestra generación, y peor los de su generación, y el peor de la generación que viene va a ser a edades más tempranas por el uso del celular, porque continuamente estuvimos con una pantalla muy cerca de los ojos o con objetos muy cerca de los ojos y cambiando mucho entre una vista cercana y una vista lejana, ¿sí? Entonces se dan cuenta que cuando nosotros enfocamos algo, lo de alrededor se hace borroso. Cuando quitamos ese objeto, las cosas de al lado se aclaran. Es precisamente por este reflejo, por este fenómeno que pasa. Por eso ustedes ven a la gente ya de cierta edad que cogen las hojas y en vez de hacerlas más cerca, las hacen como más lejos, para verlas mejor. Eso se llama presbicia. Y por eso utilizan unas gafas. No sé si ya poco se ven, porque ahora hay los lentes progresivos, tienen los dos tipos de lentes en un mismo lente, por decirlo así, pero antes se veían con más detalle en sus abuelitos o en sus tíos. Miren unas gafas que traían dos lentes, un lente, el lente grande y abajo unos lentes chiquitos que tenían como un aumento diferente. Entonces, lo uno era para ver de lejos y lo otro era para ver de cerca, intentando semejar lo que hacía o lo que hace el cristalino y esa función que se perdió. Este es un punto bonito del detalle anatómico que es importante hablar sobre la acomodación. De ahí se entiende también una de las pupilas neurogénicas, que es la famosa pupila de Argyll-Robertson. Bueno, esto es catarata. Ahí vemos el cristalino ya lleno de tejido epitelial y eso pues generalmente se opera, se cambia el lente. Imagen muy bonita de un fondo de ojo. Un examen médico cada vez menos practicado porque muy pocos médicos generales pueden hacer bien un fondo de ojo. Es cierto que el fondo de ojo necesita una pupila dilatada, es muy cierto, un buen fondo de ojo, pero un fondo de ojo decente, al menos para ver el disco óptico, necesita nada más un cuarto bien oscurito, un cuarto muy oscuro, con eso es suficiente. Es un examen o la oftalmoscopia, donde uno acerca un aparato que se llama así el oftalmoscopio al iris de la pupila para ver el interior de la cámara ocular. Y lo que uno ve es la retina, que es todo esto es la retina, y mira en el polo
medialo-nasal, que es hacia donde uno debería apuntar o entrar a ver, mira un disco, que es el disco óptico. Ese disco óptico representa el nervio óptico. Por en medio, ya saben por qué, va la arteria central de la retina y penetra la vena central de la retina. Uno en un fondo de ojo evalúa muchas cosas. Evalúa si el disco óptico está de un buen tamaño o está atrófico o está grande. Un disco óptico grande es un indicador de hipertensión endocrinal. Se le llama papiledema. Mira los vasos. Si los vasos son normales o hay cruces arteriovenosos o los vasos están deformados, incluso si hay hemorragia en la retina, como en algunas patologías, por ejemplo, donde es frecuente, como en la diabetes, la hemorragia retiniana. Un fondo de ojo acá, donde vemos, miren, un disco óptico normal, con una arteria central de la retina normal, con unas venas retinianas normales. Acá, en el C, vemos un disco óptico atrófico de un glaucoma, un centro pálido muy intenso, pero con un exterior muy apagado, ¿sí? Y con unos vasos venosos tortuosos. Bien, esto es un negativo de fondo de ojo, que eso se hace a través de aparatos, no se hace con el oftalmoscopio normal. Bien, vamos a hablar de la vía visual. Bueno, aquí les explico nomás un detalle. Miren la arteria cerebral posterior. Sí, decíamos que aquí es la emergencia del tercer par craneal y que por eso un aneurisma de la arteria cerebral posterior es la principal causa de una patología compresiva del tercer par. Esta imagen es muy bonita para entender esa parte y más raramente una de la comunicante posterior, por donde también pasa el nervio, puede producir una patología compresiva del tercer par. Otros contextos, obviamente, tumores y hernias hiales. Bien, esta es la imagen. Bueno, esta imagen hay que sabérsela también de memoria. Y con esto terminamos la clase. Si tienen preguntas, me las hacen ahorita que terminemos esta parte que es bien importante. Bueno, nosotros dividimos el campo visual del ojo en dos, un campo temporal y un campo nasal. Acá dicen derecho e izquierdo, es más común que digan nasal y temporal. Que se invierten, ¿por qué se invierten? ¿Cómo va la luz? Entonces, lo que vemos de la mitad temporal, o sea, la mitad que viene de afuera, ¿sí? La mitad derecha, va hacia el campo nasal. Porque la luz viene en ese sentido, y es lógico, la luz no viene en línea recta, sino vienen rayitos de luz así. Viene un rayo de luz desde la derecha, como es oblicuo, hacia la izquierda, o sea, de la derecha al campo nasal. Y de la izquierda al campo temporal en el ojo derecho. Mientras que en el ojo izquierdo es al revés, pues el campo derecho va hacia el campo temporal y del campo izquierdo va hacia el campo nasal. Lo que uno debe saber es que de cada ojo, lo que viene de los lados, lo que viene de afuera, va a ir al centro de la retina. ¿Sí? Lo que viene de afuera de un ojo, afuera del otro ojo, que aquí lo pintan de colores, va a ir al centro de la retina, en ambos ojos. Y lo que viene el centro, lo que vemos en la mitad, va a ir hacia afuera de la retina, en ambos ojos. Lo que viene de la mitad va a ir hacia afuera de la retina y lo que viene de la mitad va a ir hacia afuera de la retina. Ya vieron ustedes que la retina se divide como en dos nervios, cada uno forma pues, el nervio óptico, ¿sí? Pero van separaditos. ¿Por qué van separados? Bien, aquí tenemos el nervio óptico derecho, aquí tenemos el nervio óptico izquierdo. Y resulta que la mitad nasal, ojo, de cada ojo, no de los campos visuales, de cada ojo, es decir, si yo hablo de la mitad nasal de cada ojo es lo que se ve de afuera, lo que se ve de afuera se cruza, se decusa en el quiasma óptico. Punto importante aquí. ¿Qué puede comprimir el quiasma óptico? Un tumor de la hipófisis, lo más frecuente.
un tumor de la hipófisis comprime el quiasma óptico. Y cuando comprime el quiasma óptico produce un tipo de hemianopsia que se llama hemianopsia heterónima o hemianopsia bitemporal. ¿Por qué bitemporal? Porque pues ambos campos temporales de la visión, es decir, lo que se ve de afuera de cada ojo, de la mitad para afuera de cada ojo, se pierde. Entonces se llama hemianopsia bitemporal. Bien, ya dijimos entonces, lo que se ve en el campo nasal, o sea, lo de la mitad afuera de cada ojo, se decusa. Entonces el del ojo izquierdo viene a la cintilla o tracto óptico derecho. Y lo del ojo derecho viene a la cintilla o tracto óptico izquierdo. Ahora, llegan ellos e intercalan sus neuronas en el cuerpo geniculado, en los cuerpos geniculados laterales superiores. Y de ahí se producen las radiaciones ópticas, una superior y una inferior. Las superiores, que van por el lóbulo temporal, llevan la información del campo visual sumado o concordante de la cintilla óptica, pero de abajo. Ya lo voy a explicar. O sea, a ver si puedo hacerles un dibujo chimbo aquí. Y las que pasan por el lóbulo parietal, las de arriba, las que pasan por el lóbulo parietal, que pasan por arriba, van a llevar la información igualita de la cintilla óptica o del tracto óptico, pero de la porción inferior, las que van por el parietal. Y las que van por el temporal, que es abajo, si recuerden que en neuro casi todo es invertido, casi todo es al revés. Las que van por la parte temporal, o sea, inferior, las radiaciones ópticas inferiores, llevan la misma información de la cintilla óptica, pero de la parte superior. De la parte superior. Y finalmente las dos convergen en la corteza de asociación visual, que son las áreas 8, no me acuerdo el nombre de las áreas, que son las áreas de Brodmann que corresponden a la corteza visual primaria, que se las muestran aquí. Bien, toda esa cantaleta, todo ese cuento, toda esa carreta es para qué? Para deducir a partir de una campimetría, que es lo que nos están mostrando acá, una campimetría por confrontación, es decir, según el defecto visual que yo dibuje, saber dónde está la lesión de una persona en la vía visual. Primero, vamos a empezar por lo más sencillo. Si usted corta un nervio óptico, pues ¿qué va a tener? Amaurosis, o sea, ceguera de un ojo. Ese ojo no ve nada, no ve un culo. Ya, así de simple. Lesión número 2, ya la explicamos. Tumor de la hipófisis. Comprime el quiasma óptico. El quiasma óptico está llevando la información bitemporal de cada ojo. Perdón. Está llevando la información nasal de cada ojo que corresponde a los campos visuales temporales, ¿sí? O sea, lleva la información nasal, ¿sí? Las vías nasales, pero las vías nasales corresponden a los campos visuales temporales. Entonces, ¿qué no va a haber? De la mitad para afuera en ambos ojos. ¿Cómo se llama esa anopsia? Se llama heterónima, hemianopsia, ellos dicen homónima, pero realmente es heterónima. Bitemporal. Bitemporal. ¿Listo? Esta no, es aquí, está mal, es un error del libro. Esta anopsia no se... sí, perdón, ¿cuál error del libro? Aquí dice no homónima, ya. O sea, es heterónima. Pues en vez de decirle no homónima, le hubieran puesto heterónima. Es una hemianopsia heterónima. Heterónima. O bitemporal. ¿Por qué? Lo volvemos a explicar. Porque está afectando los dos tractos de la visión que llegan de la parte nasal de cada ojo, pero que corresponden a la vista temporal. Muy bien. Luego vienen las cintillas ópticas. ¿Qué tiene una cintilla óptica? Revisemos. Una cintilla óptica tiene la visión nasal del ojo contralateral, que es decir, corresponde a la visión temporal propiamente, o hablemoslo así, al campo nasal que corresponde a la visión
temporal del ojo opuesto. Repetimos, con otras palabras. La cintilla o tracto óptico derecho tiene la información del campo nasal izquierdo que corresponde al campo visual lateral izquierdo, ¿sí? O visual temporal izquierdo. ¿Y quién va a tener? La de la información de la parte o de la hemirretina temporal que corresponde a al campo visual derecho de la mitad interna del ojo derecho. ¿Cómo se ve bien? Si se lastima el tracto óptico, ¿qué tipo de hemianopsia produce? Una hemianopsia homónima. Homónima. La hemianopsia homónima es así. Curiosamente, yo a esta le hubiera puesto homónima y a esta le hubiera puesto heterónima. Pero ya los que le pusieron el nombre se lo pusieron así. Entonces, cuando se afecta el mismo campo visual de ambos ojos, el campo, ojo, campo visual, el mismo campo visual de ambos ojos, es una hemianopsia heterónima. ¿Sí? Aquí está, la bitemporal. Y el afectado es el quiasma. Cuando tengo una homónima, es decir, que se afecta un campo visual y el contrario del otro lado, y pues tal vez le colocaron homónima porque es visión, en este caso, la visión derecha, perdón, la visión izquierda del ojo derecho y la visión izquierda del ojo izquierdo, y en ese sentido sí serían homónimas. Hablamos de una hemianopsia homónima. ¿Dónde está la lesión? En la cintilla óptica, aquí el 3. ¿Yo cómo sé entonces si es derecho o es izquierdo? ¿Quién le pone el nombre? Muy sencillo, si en el ojo afecto, el que se compromete, o yo busco más bien, mejor dicho, yo busco el ojo afecto donde se produce el déficit visual nasal. Ese me da el nombre. En este caso, el derecho. Si yo tengo un déficit, una hemianopsia homónima, pero al revés de esta. En vez de ser izquierda, de la vista izquierda, es derecha. Pues entonces, muy sencillo, el afectado es el tracto óptico izquierdo. ¿Bien? O al revés, como es todo en neurología, casi todo en neurología. Si es una heterónima, si usted le dicen una hemianopsia heterónima izquierda, entonces la lesión es en el disco, perdón, el disco no, en el tracto o cintilla óptica derecha. Si le dicen es una hemianopsia heterónima, perdón, homónima, derecha, la lesión es en el tracto óptico izquierdo. Por eso acá se las dibujan de colores, un color rojo y un color azul, para señalar el campo visual y el área retiniana afectada. Espero que me vayan cogiendo el... Parece enredado, pero no es enredado. Eso se entiende fácil. Bueno, luego tenemos entonces las radiaciones ópticas. Ya dijimos, las radiaciones ópticas superiores, llevan la misma información que la cintilla, pero de la parte inferior. Entonces yo voy a tener una cuadrantopsia inferior. ¿Listo? Acá la vemos. Y por eso acá nos dicen, miren, lóbulo parietal. ¿Qué pasa por el lóbulo parietal? Las radiaciones ópticas superiores. ¿Y cómo? ¿Dónde se ve la cuadrantopsia? ¿Arriba o abajo? Acuérdense, en neurología, todo invertido. Si estamos hablando de las superiores, en vez de verlas arriba, las vemos abajo. Entonces, una cuadrantopsia homónima inferior es una lesión del lóbulo parietal. Lo contrario, una hemianopsia homónima, perdón, una cuadrantopsia homónima superior nos habla de una lesión de las radiaciones ópticas inferiores que pasan a través del lóbulo temporal.
¿Qué nos queda? Tracto geniculado o cuerpo geniculado lateral nos va a dar la misma lesión que si se lesionara una cintilla óptica. Lo que pasa a la cintilla, lo que pasa al cuerpo geniculado lateral y va para los cerebros, ya no nos va a dar una cuadrantopsia pura, sino que va a respetar la visión central. ¿Sí? Fisura calcarina, una cuadrantopsia superior, pero que respeta con un respeto de la vista macular o de la vista central. Y miren acá, de la fisura calcarina en su porción o en su brazo superior, una cuadrantopsia inferior. Radiaciones ópticas superiores, cuadrantopsia inferior, pero una vez pasa el cuerpo geniculado, respeta la visión de la mácula y se ve como si fuera un semicírculo, un cuarto de círculo ahí. Bien, finalmente, las lesiones de la corteza visual primaria. Una afectación del lóbulo derecho, produce una hemianopsia homónima izquierda, con respeto de la vista macular, que va por otra vía, es por eso la razón. Y si se lesionaran los dos lóbulos, hubiera casi que una maurosis, o casi que una ceguera de ambos ojos, pero a eso se le conoce como una visión en túnel, porque se respeta la vista macular. Entonces dicen, yo solo veo así como si fueran por a través de unos binoculares, dicen, dos huequitos en el centro, una vista en túnel. ¿Vale? Esto es lo más preguntable de la anatomía de ojo, de la anatomía de la vía visual, de las lesiones de la vía visual. Bien preguntar una lesión en tal parte, cómo dibuja la hemianopsia, o se le dibuja la hemianopsia y se le pregunta dónde está la lesión. ¿Sí? O sea, de aquí para acá o de acá para acá. Bien, y ahí acabamos. Ojo, oído, lo vemos mañana. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctor, una cosita. Cuando se dijo que se contraía la pupila, dijo que era para proteger la córnea. ¿Es para proteger la córnea o la retina? Ahí. Por La el retina, luz. perdón. Ah, listo. Vale, doctor. Gracias. ¿Algo más? No, doctor, todo claro. Muchas gracias. Bueno, ya nos vemos entonces, que estén bien.